Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué es lo que tiene la tarjeta madre en su interior para que haga funcionar los diferentes elementos que lo componen y así la computadora funcione de manera adecuada. Estaremos basándonos en computadoras actuales y más allá del interés en conceptos fundamentales nos interesa la comprensión misma de todo lo que tiene ahí adentro. Entonces no nos vamos a tratar de especificar mucho lo que respecta a los conceptos, sino a comprender mejor para luego recién profundizar. Vamos a ejemplificar con dos tarjetas madres actuales, una que sería el Asus Z97 Pro Gamer y la otra sería de Gigabyte, el GA Z170X. Entonces también gamer tendríamos acá dos tarjetas y vamos a tratar de ver todas las partes, principalmente acá, y vamos a hacer una analogía con esta otra tarjeta para ver que prácticamente es muy similar en la actualidad. Estas placas son principalmente de computadoras de mesa o personales, como suelen llamarlo, y es muy similar también en lo que son las computadoras portátiles, solo que cada elemento que lo integra simplemente está en miniatura, o sea, mucho más pequeño, ahorro de espacio y todo ello, pero en el fondo los componentes e interconexión y todo lo que constituye son muy similares. Entonces vamos a empezar a caracterizar lo que sería la tarjeta madre. Muy bien, tendríamos acá una tarjeta estándar en la actualidad. Hasta hace poco teníamos otro tipo de tarjetas, claro que sí tenían todos los elementos que tienen ahora, pero la eficiencia era mucho menor. Por eso se ha permanecido y se ha conservado lo más eficientemente posible de todos los puertos, pines, elementos que lo constituyen. Entonces vamos a ver ahora cuáles son ellos. Acá tenemos el Asus Z97 Pro Gamer y vamos a ver las partes que tiene. Muy bien, acá tenemos mucho más claro y tenemos dividido con esto que serían los amarillos estas líneas para poder especificarlo. Vamos a empezar. En primer momento tendríamos la fuente de alimentación. En la parte de abajo, acá está con verde, tendríamos la fuente de alimentación ATX. En la actualidad se sigue utilizando este tipo de conexiones. En esta tarjeta precisamente lo llama ATX, que sería de 12 voltios. Entonces tendríamos acá el acceso a la energía que va a alimentar toda la placa base. Acá también tendríamos para conexiones mucho más cercanas, por ejemplo, para la alimentación del procesador. Luego, aparte de estas conexiones que generalmente tienen su fuente desde la fuente, como por ejemplo esta, tiene acá la salida para ATX. Entonces convierte la energía alterna en energía continua de 12 voltios en este caso, para que pueda funcionar de manera mucho más eficiente. Lógicamente que la placa base tiene lo que son estabilizadores internos, porque la subida y bajada de voltaje suele perjudicar bastante a los componentes e incluso llevarlos a quemar. Más allá de un estabilizador externo que nosotros solemos tenerlo para conectar varios enchufes, el monitor, los parlantes, la computadora, todo ello, aparte tiene su propio estabilizador en la actualidad, estas placas madre. Por lo tanto, por lo general, la placa madre, la tarjeta madre, es alimentada, pero no alimenta a lo que sería otros componentes externos en cuanto a fuente de alimentación, a energía de corriente continua. Internamente sí, pero externamente no. Significa que de aquí no sacan, por ejemplo, para energía eléctrica, a corriente continua, para los discos duros, todo ello no lo saca de acá. Entonces lo tiene de manera acá, como observamos desde esta parte, ya viene varios conectores y desde aquí va alimentando todos los demás componentes, no desde la tarjeta madre. Luego tenemos lo que sería el BIOS. En esta parte, en este amarillo, en este pequeño elemento, en este chip se encuentra el BIOS. Prácticamente el BIOS es el sistema básico de entrada y salida. Y ya viene incorporado acá, como vemos, no necesitamos agregar nada externo, ya viene incorporado en la tarjeta madre.
es básicamente la encargada del manejo de configuración de la placa base y sus componentes. El funcionamiento de la BIOS es muy simple. Este se ejecuta cada vez que se reinicia la computadora. El procesador encuentra la instrucción en el vector de reset y ejecuta la primera línea de código del BIOS, que es el salto incondicional, y remite a una dirección más baja en la BIOS. Significa que prácticamente lee las instrucciones también del procesador y nos dice qué dispositivo va a arrancar, en este caso del que disco duro, en el disco duro B, en donde se encuentra el sistema operativo, para arrancarlo. Prácticamente la pila del BIOS está acá, para que a pesar de que esté apagado la computadora o desenchufado, igual se mantenga almacenada la configuración misma del arranque de los elementos. También nos permite en la actualidad de la BIOS, ver las características no solamente en el idioma inglés, sino en otros idiomas, y ver la temperatura que tiene también nuestros diferentes elementos, y todo con lo cual consta, o sea, nos dice si tiene un procesador, si tiene memoria RAM, si tiene otras características de los elementos agregados, como cuántos discos duros y todo eso. Entonces es muy importante la BIOS. Por lo general, cuando se reúne la computadora, lo primero que suelen hacer es ingresar a la BIOS y ver y analizar los diferentes componentes que lo constituyen. El chipset sirve de puente de comunicación. Acá lo tenemos bastante grande y colorido, está integrado. Sirve de puente de comunicación en la placa madre, como sería por ejemplo con la memoria, las tarjetas de expansión, los puentes USB, el ratón, el teclado. Todo eso coordina el chipset. Las placas bases modernas como esta suelen incluir dos integrados, denominados puente norte y puente sur, y suelen ser los circuitos integrados más grandes después del GPU y el microprocesador. Las últimas placas bases, por ejemplo, carecen de puente norte, ya que los procesadores de última generación lo llevan integrado. Como acá, por ejemplo, debajo de esto ya prácticamente se encuentran los mismos. El chipset determina muchas de las características de una placa madre, y por lo general la referencia de la misma están relacionadas con la del chipset. Entonces, como ya viene integrado, no viene adicional como acá, recién tenemos que poner el microprocesador, pero acá ya viene integrado todo, así que la comunicación es mucho mejor entre los componentes. Entonces se entiende mucho mejor. E incluso Asus nos dice con qué memoria RAM y con qué microprocesador se entendería mucho mejor. Si sería de Intel o AMD, él nos dice con cuál va a trabajar mejor el chipset. Luego tenemos acá lo que sería los zócalos del procesador. El procesador es sumamente importante, prácticamente es el cerebro de la computadora. Acá se hacen todos los procesos, especialmente para el manejo de tanto de software como de hardware, y viene integrado acá un zócalo para que nosotros pongamos encima del mismo el microprocesador. Entonces este procesador es muy avanzado actualmente, se mantiene la misma estructura, significa el zócalo que por muchos años se ha mantenido en la misma cantidad de elementos que van a venir acá para agregarse todas estas conexiones, ya que Intel con sus procesadores i3, i5, i7 y el actual i9 tienen más o menos la misma cantidad de elementos. Entonces, como se ha ido estandarizando, no ha cambiado mucho la manera en la cual está organizado esto. Entonces, por mucho tiempo se está manteniendo también la forma, pero tenemos que saber que cuál de los procesadores va a soportar. Generalmente en el manual con el que viene la tarjeta madre nos dice qué procesadores aguantaría. Entonces acá simplemente lo jalamos y lo levantamos esto, lo ponemos ahí, lo que sería el procesador, luego pondríamos su respectiva pasta y encima el cooler y sus disipadores, ya que calienta mucho. Como hace muchos procesos, igual que acá ya tiene su propio disipador, acá necesita un disipador externo mucho más grande, fuera o pegado a lo que sería el procesador. Entonces es sumamente importante. Si observamos hasta aquí, gran parte de estos elementos también se muestra acá. Por ejemplo, tendríamos aquí, o en esta parte estaría más o menos
lo que sería del BIOS, el chipset para el CPU o procesador también llamado, acá tendríamos. Entonces hay muchos elementos que son similares en las placas actuales. Luego tendríamos el zócalo para la memoria RAM acá, como vemos. En caso del Z97 Pro Gamer vienen 4 y podemos poner memorias. Esto es el DDR3, debemos saber muy bien, ya que existe desde el DDR1, 2, 3 hasta actualmente el 4, que tiene gran capacidad, más allá de 4 GB cada uno. Es aquí donde van estas memorias, como vemos acá, desde el DDR hasta el 4, y observamos acá que tiene una pequeña ranura. Entonces esta pequeña ranura, que también observamos en la parte superior, esto se va cambiando según la modalidad. Si es de acá, por ejemplo, DDR, este es el 1, tendríamos en este lugar. El 4 observamos que es mucho más al centro. El DDR3, actualmente el más extendido, es un poco más a la izquierda, y así sucesivamente. No cualquiera va a ingresar, tenemos que saber las especificaciones. Si nos acercamos mucho más, acá vemos el zócalo de la memoria RAM, y estos a los costados simplemente lo movemos a los costados y lo ponemos acá en la memoria RAM. Y como nos dice, por ejemplo, en el manual mismo, cuál va a soportar, DDR3 o DDR4 o cualquier otro, acá tiene ya automáticamente este pequeño elemento que nos indica que no puede entrar otro a no ser que sea el especificado concretamente. Entonces rara vez nos vamos a equivocar al poner la memoria RAM. Entonces lo ponemos aquí, lo apretamos y luego lo ajustamos de la izquierda y derecha. Entonces todo ello se encuentra en esta parte de la tarjeta madre. Luego tuviésemos el zócalo de las unidades de disco. Anteriormente se utilizaba lo que sería el IDE. Acá estaría, en nuestro caso, en la parte de abajo estaría acá las conexiones SATA. Generalmente las conexiones SATA vienen de diferente manera, vamos a ver. En esta parte observamos acá tenemos las conexiones SATA, pero este SATA es el SATA Express. Precisamente en el Z97 Pro Gamer acá observamos que es SATA Express. En anteriores versiones de las placas madres, en las primeras versiones venían con el IDE PATA acá. Era mucho más grande, observamos, y tiene mucho más pines. Pero como es mucho más eficiente SATA, entonces se ha mantenido SATA. Pero SATA ha querido mantener su estructura física, pero ha ido cambiando los estándares. Significa la capacidad de transmisión de datos. Por ejemplo, acá en la parte primero, SATA 1 permitía una velocidad de 1.5 GB por segundo. Luego tendríamos el SATA 2 hasta 3 GB, luego SATA 2, luego SATA 3 hasta 6 GB. Y luego en la actualidad se utiliza mucho lo que sería el SATA Express, que nos permite un nivel de transferencia hasta 10 GB. Desde aquí se saca, ya no se utiliza IDE PATA, se saca desde ahí, desde el SATA Express o SATA, para lo que serían los discos duros u otros elementos que vamos a agregar, incluso los lectores de DVD o cualquier otro elemento adicional. Desde ahí podemos conectarlo. Entonces es muy eficiente el SATA Express de 10 GB por segundo. Luego, dentro de la tarjeta madre tendríamos las ranuras de expansión. Si observamos acá, estas son las ranuras de expansión, son ya bastante conocidas. Acá nos permiten agregar a nosotros diferentes elementos. Si venimos aquí a observar, tenemos las ranuras de expansión. Podemos ver en la parte izquierda las diferentes que se utiliza en la actualidad. Por ejemplo, el PCI Express es este. Todos estos prácticamente son los PCI Express. Hasta aquí, exactamente, 1, 2, 3, 4, estos 4 amarillos primeros. Esto sería el PCI Express de X4, X16, X1, X16. Y luego acá lo que sería el PCI. Principalmente se utilizan estos 4. Acá observamos que tendríamos estos. Entonces acá también está incluido todos ellos.
Esto se utiliza para poner diferentes elementos adicionales. Por ejemplo, si quiero colocar tarjeta de audio, tarjeta de video, capturadora, tarjeta profesional de sonido, como el que estamos viendo acá, esto de complementos, todos ellos podemos ponerlos acá en estas ranuras de expansión. Si observamos en la parte derecha, acá tenemos que en anteriores oportunidades para lo que sería la tarjeta de video se solía utilizar el AGP. Actualmente ya no se utiliza, prácticamente si observamos acá ya no viene con esa modalidad, viene acá con el PCI Express. Entonces acá ya ha desaparecido precisamente porque es mucho más ineficiente que el PCI Express. Luego tendríamos acá el PCI, que muchas veces aún viene todavía con lo que sería la tarjeta madre actualmente, pero ya no el AGP. Entonces si acá observamos, tendríamos en esta parte, acá tendríamos el PCI Express, acá también, acá solamente tendríamos el PCI, acá PCI y acá PCI Express, Express. Pero la diferencia de esto es que esto es un PCI Express mucho más avanzado. Este es el 3.0, mientras sin embargo los demás son 2.0. Luego en la placa madre, acá ya hemos visto todos los elementos importantes. Acá tendríamos también lo que sería el panel trasero. Ya hemos visto todos estos elementos. Por ejemplo acá, si no hemos repasado esto, prácticamente acá en la parte inferior hemos dicho que estaría el interfaz de transferencia en este lugar, SATA, y tendríamos en esa parte la alimentación. Acá tendríamos también para conectar el USB 3.0. Generalmente en la actualidad se utiliza el USB 3.0, el 2.0 ya no se utiliza mucho, ya que es mucho más eficiente y permite mucha mayor capacidad de transferencia de datos el USB 3.0. Entonces, cuando nosotros tenemos la torre, la carcasa o como queramos llamarlo, donde va armado la computadora, en el panel de adelante siempre viene o en la parte de atrás o de adelante siempre viene para conectar USB. Entonces desde acá podemos sacar para el USB 3.0, entonces mucho más eficiente. También tendríamos en este lugar, como observamos acá, para un nuevo estándar que generalmente se está aplicando a todas las nuevas tarjetas madre. Nosotros, si observamos en este lugar, acá tendríamos el M2. El M2 es muy similar al SATA Express, pero nos permite la transferencia de datos también de 10 GB por segundo. Y es muy bueno para que nosotros podamos poner elementos en los cuales queremos transferir datos rápidamente. Por ejemplo, si un nuevo disco duro, el SSD, no un HDD, sino un SSD, los nuevos discos duros con tecnología de pendrive, eso, si nosotros lo queremos poner acá, va a correr mucho más rápido, ya sea el sistema operativo o las transcodificaciones que se hagan en los programas, juegos, 3D, toda esa tecnología para recuperar rápido la información. Todo lo demás se utiliza el M2. Entonces acá tendría el M2 en este lugar para poder transferir datos. Luego en la parte superior tendríamos acá para audio. Como esta placa, el Z97 Pro Gamer, viene con un audio mucho más avanzado, entonces si vemos acá, generalmente el audio viene con estos 3 por lo general, pero acá tenemos otros 3 más. Entonces han necesitado forzosamente mejorar. Acá hay un pequeño circuito integrado que nos permite un audio mucho más claro, mejor, diverso, y hasta un audio a 5.1 3D. El audio 3D sí lo vamos a especificar para qué sirve. Entonces acá tiene su propio chip. Todo lo demás ya es bastante conocido, no es nada complejo. Entonces ya más o menos entendemos cómo funciona la tarjeta madre. Luego tenemos acá el panel trasero. Si venimos acá a observar el panel trasero, antes de pasar al panel trasero, observamos acá que tiene las mismas características también que la anterior. Acá tenemos los diferentes elementos o zócalos. Acá tendríamos también lo que es para el procesador, la memoria RAM. Acá tendríamos el chipset, tendríamos el panel trasero acá,
tendríamos para la alimentación y todo lo demás. Luego vamos a ver el panel trasero. Acá tendríamos del Z97 y acá tendríamos del Gigabyte. Entonces observamos que es muy similar, pero vamos a profundizar un poco más acá. Muy bien, tendríamos en este momento, en esta parte, para la salida precisamente del ratón o del teclado, en este lugar, el formato PS2. Entonces no lo han hecho desaparecer, están intentando hacerlo desaparecer en las nuevas versiones, pero aún se resisten. Acá por ejemplo sigue también, porque es un estándar. Es que actualmente los ratones y los teclados se conectan por USB y ya no se conectan por esto. Entonces aún quizás por nostalgia lo siguen manteniendo. Luego tendríamos acá los puertos USB tipo, acá tendríamos tres tipos de USB prácticamente. Tendríamos por una parte, si analizamos acá, tendríamos el tipo A, tipo B y tipo C. Si observamos aquí, tendríamos el tipo A, acá tendríamos en este caso el tipo B, acá en la parte superior, y acá el tipo C. Entonces estos tradicionales es el tipo A, tipo B, tipo C. Como va evolucionando, el tipo A por ejemplo permite buena cantidad de transferencia de datos, mucho mejor acá es el tipo B, y luego el tipo C. Se ha apoderado prácticamente del tipo C lo que sería Apple en sus diferentes computadoras actuales. Se han apoderado de esto porque es mucho más eficiente. Entonces qué mejor que utilizar este tipo de puertos, y prácticamente en lugar de tener todas estas salidas que generalmente tienen en la parte de atrás de la computadora, en sus nuevas computadoras simplemente lo han puesto uno solo de estos, y suficiente, y reemplaza a todos estos que estamos observando acá. Suficiente con el tipo C, un hito de estos, y reemplaza a todos estos, ya sea de audio, video, de red, todo, de transferencia de datos, todo ello. Entonces tendríamos el tipo C. Aparte de ello tendríamos acá, si observamos, tendríamos el HDMI, que es tradicional ya, y actualmente también se utiliza bastante. Tendríamos acá las conexiones VGA, DVI, que generalmente es para el monitor, pero como hemos dicho que los monitores actuales que están viniendo 4K, 8K, entonces tendremos que conectar a través de HDMI o el tipo C, o sea, este tipo de salida. Entonces tendríamos acá de esa manera para el video. Se sigue conservando todavía, pero poco a poco está desapareciendo el VGA y el DVI. Acá tenemos lo que sería el mismo tipo de USB, sería el USB tipo A. Acá también es tipo A, pero el color es diferente. ¿Qué significa esto? El mismo tipo A ha evolucionado. Este tipo A es el 2.0, este tipo A es el 3.0. Entonces permite mayor transferencia de datos. En la parte superior tendríamos lo que sería la Ethernet, conexión de internet y de red. Y en la parte derecha tendríamos lo que sería el audio. Entonces acá de audio ya es muy conocido esto. Como podemos apreciar aquí, este rosado sería para entrada de micrófono, esto para salida de audio estéreo. En este caso, generalmente cuando lo asocian a 5.1 de audio, o sea 5 parlantes, para tener un sonido más ambiental, un sonido ambiente, un sonido 3D, acá se asocia este verde a la parte de los parlantes de adelante, entonces de la izquierda y derecha, al igual que el sonido estéreo de la izquierda y de la derecha. Y acá, en lugar de salir, ingresa audio en este azul, por ejemplo de mi MP3, de mi smartphone, de una guitarra eléctrica, de lo que sea. Si yo lo meto acá, va a entrar el audio y lo va a procesar en mi tarjeta madre. Muy bien. Luego, aparte de estos tres, vienen acá otros elementos. Por ejemplo, el negro de acá serían los parlantes, en este caso el 5.1, serían los parlantes de atrás, el izquierdo y derecho de atrás. Este verde, el izquierdo y derecho de adelante. Y este anaranjado sería el buffer o la parte principal, el bajo, generalmente en la parte central. Entonces, si contamos acá 2, 4 y 5 parlantes que dan un sonido ambiental. Entonces,
Con estos sonidos podemos lograr grandes cosas, especialmente para cine en casa. Hasta acá sería toda la parte de la tarjeta madre. Principalmente hemos visto cómo funcionaría la misma con sus diferentes elementos integrados. A medida que va pasando el tiempo y se va mejorando las condiciones, observamos que cada vez tenemos que poner menos cosas. Por ejemplo, este Z97 Pro Gamer ya viene con audio, video integrado, ya viene con un pequeño chip de video, aparte de lo que podría poner acá una tarjeta de video adicional, ya viene integrado. Entonces, incluso si yo quiero una computadora básica, no quiero una computadora muy avanzada, lo único que tendría que poner acá nada más que sería la parte de alimentación, lógicamente, para que funcione. Y acá simplemente pongo el procesador y una tarjeta acá, una memoria RAM, y eso es todo, nada más. Lo demás lo dejo, ya tendría funcionando mi computadora.